Hola, hola, mis seriéfilos empedernidos. ¿Cómo andamos hoy? Espero que con ganas de un buen maratón de series turcas, porque hoy les traigo un vídeo que les va a volar la cabeza. Prepárense para el futuro porque vamos a hablar de las 15 series turcas que, según mis predicciones, van a dominar el 2025. Si eres como yo y te encanta sumergirte en historias llenas de pasión, drama, intriga y romance, estás en el lugar correcto. En este vídeo vamos a explorar series que aún no han llegado, o que están en su fase inicial de producción, pero que tienen todos los ingredientes para convertirse en los próximos grandes éxitos. Vamos a analizar los elencos, las sinopsis preliminares y, por supuesto, las tendencias del mercado turco para hacer mis predicciones. Así que abróchense los cinturones porque vamos a viajar en el tiempo para ver qué nos depara el mundo de las telenovelas turcas. Antes de empezar, quiero pedirles un favor enorme. Si eres nuevo por aquí, bienvenido a bordo. Te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos sobre series turcas, reseñas, noticias y mucho más. Forma parte de esta comunidad de amantes de las novelas turcas. Tu apoyo es fundamental para que siga trayéndoles contenido de calidad. Y no se olviden de dejarme un like si les gusta el vídeo. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las series turcas que marcarán tendencia en 2025. Empezamos con una serie que tiene un nombre provisional muy intrigante, Karanlıklar o Secretos Oscuros. Se rumorea que estará protagonizada por una actriz de renombre que ha brillado en dramas históricos, y que el argumento girará en torno a una familia poderosa con una serie de secretos profundamente enterrados. Imaginen, traiciones, venganzas, romances prohibidos y un misterio central que se irá desentrañando poco a poco. Tiene todos los ingredientes para engancharnos desde el primer episodio. La cadena que la emitiría sería una de las grandes, lo que ya es un buen indicador de la calidad de la producción. Karanlıklar desentrañando el poder y el misterio ***. Esta serie, con su título provisional que ya evoca intriga, Karanlıklar o Secretos Oscuros, se perfila como uno de los grandes dramas familiares de 2025. La elección de una actriz con experiencia en dramas históricos es una jugada inteligente, ya que aporta credibilidad y una presencia imponente a la trama. Pensamos en nombres como Beren Saat o Fariye Evcen, actrices capaces de interpretar la complejidad de un personaje femenino central envuelto en secretos y mentiras. El argumento, centrado en una familia poderosa, nos recuerda a clásicos como Succession, pero con el toque distintivo turco. Imaginemos una mansión imponente a orillas del Bósforo, símbolo de poder y riqueza, pero también escenario de oscuros secretos. La trama se desarrollará a través de generaciones, revelando cómo las decisiones del pasado afectan el presente de los miembros de la familia. Habrá traiciones imperdonables, alianzas inesperadas y romances que desafiarán las convenciones sociales. El misterio central podría girar en torno a la muerte de un patriarca, un antiguo amor enterrado, o un negocio ilícito que amenaza con destruir el imperio familiar. La serie explorará temas como la ambición, la lealtad y las consecuencias del poder desmedido. Karanlıklar promete ser un drama adictivo con giros inesperados que mantendrán al espectador pegado a la pantalla. El hecho de que una de las grandes cadenas turcas esté detrás de la producción, como Star TV o Canal D, garantiza una alta calidad en la realización, el vestuario y la banda sonora. La siguiente en mi lista es una serie que, aunque todavía no tiene título oficial, se sabe que está siendo escrita por un guionista famoso por sus giros inesperados y personajes complejos. Se dice que la trama se centrará en una joven abogada idealista que se enfrenta a un caso que pondrá a prueba sus convicciones morales y la obligará a tomar decisiones difíciles. Drama legal en estado puro. Y lo mejor de todo es que, según los rumores, la serie explorará temas sociales importantes como la corrupción, la desigualdad y la justicia. Así que, además de entretenernos, nos hará reflexionar. ***, la abogada idealista. Un choque entre justicia y corrupción ***. Esta serie, sin título oficial por el momento pero con un guionista de renombre, se adentra en el complejo mundo del derecho en Turquía. La protagonista, una joven abogada idealista, podría ser interpretada por una actriz emergente con fuerza y carisma, capaz de transmitir la pasión y la determinación de su personaje. Pensamos en nombres como Ayka Aysin Turan o Dilan Cizekdeniz, actrices con una gran versatilidad para interpretar roles complejos. El caso que pondrá a prueba sus convicciones morales podría ser un juicio por corrupción,
un caso de abuso de poder, o una lucha por los derechos de una minoría vulnerable. La serie no solo se centrará en los aspectos legales, sino que también explorará la vida personal de la abogada, sus relaciones y sus dilemas éticos. Deberá enfrentarse a la presión de sus colegas, las amenazas de sus oponentes y las dudas sobre sus propias capacidades. La serie promete ser un reflejo de la realidad social turca, abordando temas como la desigualdad, la corrupción política y la lucha por la justicia. El guionista, conocido por sus giros inesperados, seguramente sorprenderá al público con una trama llena de suspense y revelaciones. Además de entretener, la serie buscará generar debate y conciencia sobre los problemas que afectan a la sociedad turca. Imaginamos una serie con un ritmo ágil, diálogos inteligentes y personajes memorables. La ambientación en los juzgados y bufetes de abogados de Estambul aportará un toque de realismo y sofisticación a la producción. En tercer lugar, les presento una serie que promete ser una explosión de color y alegría, una comedia romántica ambientada en Estambul. Sí, ya sé que hay muchas comedias románticas turcas, pero esta tiene un toque especial. Los protagonistas son dos jóvenes con personalidades muy diferentes que se ven obligados a trabajar juntos en un proyecto peculiar: restaurar un antiguo edificio histórico en el corazón de la ciudad. Imaginen los choques de personalidades, las situaciones cómicas, los malentendidos y, por supuesto, el inevitable romance que surgirá entre ellos. Perfecta para desconectar y pasar un buen rato. Asterisco asterisco amor entre andamios, restaurando historias y corazones en Estambul asterisco asterisco. Esta comedia romántica promete ser un soplo de aire fresco en medio de los dramas intensos. La idea de ambientar la historia en un proyecto de restauración de un edificio histórico en Estambul es genial, ya que combina el romance con la belleza arquitectónica de la ciudad. Imaginamos un edificio antiguo lleno de encanto pero también de polvo y escombros. Los protagonistas, dos jóvenes con personalidades opuestas, deberán aprender a trabajar juntos para devolverle su esplendor original. El choque de personalidades será la base de las situaciones cómicas. Ella, quizás una arquitecta perfeccionista y organizada, y él, un artista bohemio y despreocupado. Sus diferencias generarán malentendidos, discusiones y momentos hilarantes. Pero poco a poco la convivencia y el trabajo en equipo los acercarán, dando paso a una atracción inevitable. La restauración del edificio será una metáfora de la propia relación de los protagonistas. A medida que reconstruyen las paredes y restauran los detalles, también aprenderán a superar sus propios obstáculos y a construir un amor sólido. La serie estará llena de escenas románticas con el telón de fondo de Estambul, sus calles empedradas, sus mercados bulliciosos y sus vistas impresionantes del Bósforo. Pensamos en actores jóvenes y carismáticos como Furkan Ant o Hande Erçel para dar vida a esta pareja adorable. Una comedia romántica perfecta para desconectar y disfrutar de la belleza de Estambul. La cuarta serie en mi lista es un drama histórico ambientado en el siglo XIX. No es la típica historia de sultanes y harenes. Esta serie se centrará en la vida de una mujer adelantada a su tiempo que lucha por sus derechos y por la igualdad en una sociedad conservadora. Una historia de empoderamiento femenino que promete inspirarnos. Además, la producción se está cuidando hasta el más mínimo detalle para recrear la época con fidelidad, desde el vestuario hasta los decorados. Una joya visual que no nos podemos perder. Asterisco asterisco la pionera del siglo XIX, una lucha por la libertad y la igualdad asterisco asterisco. Este drama histórico se aleja de los clichés de las historias de sultanes y harenes para centrarse en la vida de una mujer valiente y visionaria. La ambientación en el siglo XIX ofrece un marco perfecto para explorar temas como el empoderamiento femenino, la lucha por la igualdad y los desafíos de una sociedad conservadora. Imaginamos una protagonista decidida a romper con las normas establecidas, ya sea a través de la educación, la escritura o la participación en movimientos sociales. Su lucha no será fácil, ya que deberá enfrentarse a la oposición de su familia, la desaprobación de la sociedad y los prejuicios de la época. Pero su determinación y su espíritu indomable la impulsarán a seguir adelante, convirtiéndose en un símbolo de esperanza para otras mujeres. La serie explorará las relaciones de la protagonista con otros personajes, tanto femeninos como masculinos. Habrá amigas leales, mentores inspiradores, y quizás un amor prohibido que desafíe las convenciones sociales. La producción se está cuidando hasta el más mínimo detalle para recrear la época con fidelidad. El vestuario será espectacular con vestidos largos, corsés y sombreros elegantes.
Los decorados serán impresionantes con mansiones opulentas, salones de baile y paisajes rurales. La serie promete ser una joya visual, con una fotografía cuidada y una banda sonora evocadora. Pensamos en actrices como Serine Isarkaya o Demet Özdemir para dar vida a esta heroína inspiradora. Una historia de empoderamiento femenino que resonará con el público actual. En quinto lugar, tenemos una serie de acción y suspense que nos mantendrá al borde del asiento. Se trata de un thriller policial en el que un detective atormentado por su pasado debe resolver una serie de crímenes misteriosos que están relacionados entre sí. Intriga, persecuciones, tiroteos y una trama llena de giros inesperados. Si te gustan las series con ritmo trepidante y mucha acción, esta es para ti. Asterisco asterisco El detective del pasado oscuro, un thriller policial al límite asterisco asterisco. Este thriller policial promete ser una descarga de adrenalina para los amantes del género. La figura del detective atormentado por su pasado es un clásico del género, pero en este caso, se le dará un toque turco. Imaginamos un detective con cicatrices físicas y emocionales, quizás un excombatiente, un alcohólico en recuperación, o un hombre que ha perdido a un ser querido. Su pasado lo persigue, pero también lo impulsa a resolver los crímenes más difíciles. La serie se centrará en una serie de crímenes misteriosos que están relacionados entre sí, quizás por un asesino en serie, una organización criminal o una conspiración política. El detective deberá seguir las pistas, interrogar a los sospechosos y enfrentarse a peligros constantes. La trama estará llena de giros inesperados, revelaciones sorprendentes y momentos de tensión extrema. La serie no solo se centrará en la investigación policial, sino que también explorará la vida personal del detective, sus relaciones y sus demonios internos. Deberá luchar contra su adicción, superar sus traumas y encontrar la redención. La ambientación en los barrios oscuros de Estambul, los callejones estrechos y los clubes nocturnos aportará un toque de realismo y sordidez a la producción. Pensamos en actores como Quantatl o Atay Ulusoy para dar vida a este detective atormentado. Una serie de acción y suspense que te mantendrá pegado a la pantalla. Continuamos con una serie que, según los rumores, será una adaptación de un libro muy popular. Se trata de un drama familiar que explora las relaciones entre padres e hijos, hermanos y hermanas, y cómo los secretos del pasado pueden afectar al presente. Una historia emotiva y conmovedora que nos tocará la fibra sensible. Además, el elenco estará formado por actores de diferentes generaciones, lo que garantiza una interpretación rica y matizada de los personajes. La séptima serie en mi lista es una producción ambiciosa que mezcla elementos de fantasía y ciencia ficción. Se dice que la trama se desarrollará en un mundo futurista en el que la tecnología ha avanzado a pasos agigantados, pero también ha creado nuevas desigualdades y problemas sociales. Una serie que nos hará reflexionar sobre el futuro de la humanidad. Además, los efectos especiales prometen ser espectaculares. En octavo lugar, les presento una serie que explorará el mundo de la música. No se trata de un simple drama musical, sino de una historia que se adentra en la vida de un grupo de jóvenes músicos que luchan por alcanzar sus sueños en una industria competitiva. Música, pasión, rivalidad y amor. Si te gusta la música, esta serie te encantará. La novena serie en mi lista es un drama rural ambientado en un pueblo pequeño y aislado. La trama se centrará en la vida de una maestra que llega al pueblo para enseñar a los niños, y se encuentra con una comunidad unida por sus tradiciones y costumbres. Una historia de superación personal y de amor por la naturaleza. En décimo lugar, tenemos una serie que explorará el mundo de la moda. Sí, ya sé que hay muchas series sobre moda, pero esta tiene un toque especial. La trama se centrará en la vida de una joven diseñadora que lucha por hacerse un hueco en una industria dominada por la competencia y la superficialidad. Glamour, intriga y ambición. La 11ª serie en mi lista es un drama psicológico que nos hará cuestionar la realidad. La trama se centrará en la vida de una mujer que sufre de amnesia y trata de reconstruir su pasado. Misterio, suspense y una trama llena de giros inesperados. En 12º lugar, les presento una serie que explorará el mundo del arte. La trama se centrará en la vida de un pintor que lucha por encontrar su inspiración y superar sus demonios. Arte, pasión y tormento. La 13ª serie en mi lista es un drama de época ambientado en la Primera Guerra Mundial. La trama se centrará en la vida de un grupo de soldados que luchan por sobrevivir en las trincheras.
Una historia de valentía, sacrificio y camaradería. En 14º lugar, tenemos una serie que explorará el mundo del deporte. La trama se centrará en la vida de un joven futbolista que lucha por alcanzar la fama y el éxito. Deporte, ambición y superación personal. Y por último, pero no menos importante, la 15ª serie en mi lista es una comedia negra que nos hará reír a carcajadas. La trama se centrará en la vida de un grupo de amigos que se ven envueltos en situaciones absurdas y cómicas. Humor negro, situaciones inesperadas y personajes excéntricos. Y ahí lo tienen, mis queridos seriéfilos. Mis 15 predicciones sobre las series turcas que dominarán el 2025. Espero que les haya gustado este viaje al futuro del entretenimiento turco. Recuerden que estas son solo predicciones, pero estoy seguro de que muchas de estas series se harán realidad y nos darán muchas horas de disfrute. Hemos hablado de dramas familiares, historias de amor, thrillers policíacos, series históricas, comedias románticas, dramas legales, e incluso una serie con toques de ciencia ficción. Un menú variado para todos los gustos. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. No olviden dejarme sus comentarios abajo, quiero saber cuál de estas series les llama más la atención y si tienen alguna otra predicción para el 2025. Me encanta leer sus opiniones. Y para terminar, quiero pedirles un último favor. Si les gustó este vídeo, por favor denle un like, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a hacer crecer esta comunidad de amantes de las series turcas. Cada like, cada comentario y cada suscripción son un gran apoyo para mí. Muchísimas gracias por todo su cariño y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.